Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volverles a ver. Yo sé que usted ha venido hasta este lugar con un solo propósito y nos unimos todos en armonía a ese mismo propósito, que es alabar a nuestro Señor, dar gracias, dar gloria a Él con todo lo que nosotros somos, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 1. Por la noche el Señor me llevaba a estos primeros capítulos que escribe el apóstol Juan, el amado. Y de verdad, mis hermanos, tal vez lo hayan leído ya en varias ocasiones, pero es necesario volver a leer y releer y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que Él quiere enseñarnos. En el capítulo 1 nos habla y el encabezado dice: el verbo hecho carne. Vamos a leerlo juntos del 1 hasta el 5, por favor, del 1 al 5, todos unidos, sin ir tan deprisa y disfrutando cada una de estas palabras. Dice así la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, damos lectura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese verbo fue hecho carne. Jesucristo, el Hijo unigénito de nuestro Señor, fue enviado a la tierra para hacer ese último sacrificio por este pueblo, por ti y por mí. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, le recordamos, y no dejemos de recordar ese gran sacrificio que nuestro Padre hizo al enviar a su Hijo para mostrar en Él toda su gloria, toda su majestad, todo su esplendor, y que ahora nosotros podemos deleitarnos en esa hermosa presencia de nuestro hermoso Jesús. Porque si usted ha aceptado a Jesús en su vida sinceramente, aquí mora Jesús, aquí mora nuestro Padre y aquí mora el Espíritu Santo. Amén. Así que demos honra y gloria con nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Gracias, porque a pesar de las luchas que cada uno de nosotros pudo haber tenido esta semana y en este día, y por muchos años tal vez, tú te has glorificado, Señor. Tú te perfeccionas en medio de la debilidad. Somos bienaventurados, Señor, porque tu palabra lo dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados somos, Señor, al tenerte cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. Ya no hay más necesidad de sacrificios, de actividades, de ofrendas costosas. Solo hay necesidad de rendir nuestras vidas en totalidad a ti, Señor. Perdónanos si hemos cometido falta. Perdónanos si hemos ofendido a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Y vuélvenos a ti, Jesús. Aquí están nuestras vidas, Señor. Entregamos este servicio para glorificarte, Señor, para darte gracias por medio de nuestros cantos y de estas oraciones que elevamos a ti, para aprender más y más de tu palabra, Señor. Unge los labios de nuestro pastor. Unge los labios de cada uno de los que tomamos este lugar, Señor, porque sin ti no somos nada. Señor, usa a cada uno de los levitas, Padre, que tú has dado ese don y ese ministerio, Señor, para agradarte. Señor, que se rindan totalmente a ti, Señor. Despojémonos de todo lo que esté estorbando en nuestros momentos, en nuestras vidas,
para que con toda libertad podamos levantar nuestras manos sin que nos lo pidan, para que con toda libertad podamos elevar nuestro canto al Señor y nuestra oración, para que con toda libertad, Padre, podamos pronunciar tu santo nombre, Jesús. Te damos toda gloria a ti, Señor. Bendice a los que están en casa escuchando, Señor, esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a cantar, la iglesia, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Dice en Salmos 10, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Vamos a cantarle. Vamos a decirle fuerte. Acompáñame con tus palmas. Sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Corazones, levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Dile: Padre, te adoramos, Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Señor de toda gloria. Digno es el Señor de ser alabado. Amén. Majestuoso es su nombre, poderoso es su nombre. Y en medio de nuestras batallas, mis hermanos, levantemos siempre el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a cantar a nuestro Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
ronda de palmas es para ti, Señor. Reconocemos el poder en el tan solo peso de tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Que traiga peso a nuestras vidas tu nombre, Señor. Que traiga temor también, Señor, de andar en obediencia. Que traiga ese deseo de vivir en santidad, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. No es cualquier nombre, es nombre sobre todo nombre. Cristo Jesús, tu Hijo amado, entregado a nosotros, Señor, por amor. Vamos a decirle a nuestro Señor: poderoso tu nombre es. Levanta tu voz y dile: poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Gracias, Señor. Ministra nuestras vidas. Ministra, Padre, a cada uno de los que están, que su necesidad sea saciada. Que la necesidad que traen sea cubierta. Que la tristeza que Declarando el poderío del Señor. Su nombre es sobre todo nombre. Nombre que sobre todo nombre es. Nombre sobre el cual toda rodilla ha de doblarse, todo idioma y toda lengua de confesarle. Sublime es tu nombre, Dios. Cuán grande
escuchen más fuerte tus palmas para el Señor, porque Él es grande, porque Él es hermoso, porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Como su creación, como respiramos, tú alábale, alábale al Señor. Que se escuchen fuerte tus palmas para tu Creador, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos a ti, Señor. Todo esto es para ti, Señor. Eres el único Señor. Amén. Gracias, Dios. Soy mujer, soy especial. Selah Maison Mujeres te invita todos los jueves a reunirte por la plataforma de Zoom a nuestras reuniones virtuales, en donde aprendemos mucho de la palabra de Dios y aprendemos todos de la experiencia de todas. Será una bendición que puedas acompañarnos. Ahí en la página de Selah Mujeres puedes visitarnos y se te otorgará el ID y el código de acceso para la reunión. No te lo pierdas. De verdad que hemos aprendido grandes cosas como mujeres, el propósito que Dios tiene para nosotras. Soy mujer, soy especial. Jóvenes y adolescentes, recuerda que todos los sábados te estamos esperando a las 6:30 de la tarde. Tenemos nuestra reunión y es necesario que llegues muy puntual a las 6:30, ya que de esta manera no te podrás perder nada de nuestras reuniones. Un buen tiempo de convivencia, un buen tiempo de adoración y sobre todo un buen tiempo de palabra. No puedes perderte esta oportunidad de ser bendecido con jóvenes que tienen los mismos ideales que tú, que piensan igual que tú. Ven y reúnete, congrégate. Es necesario que traigas tu Biblia, un cuaderno de apuntes y claro, siempre es bueno que traigas un invitado. Te esperamos todos los sábados 6:30 en nuestro auditorio. Hola, Comunidad Cristiana Maison y su Departamento de Educación Cristiana Infantil invita a todos los padres de familia este próximo 20 de noviembre a las 5 p.m. traer a sus hijos a nuestra reunión de clausura de la serie que hemos estado estudiando con los mesoneritos con el título Desde el Principio. Esta ocasión de manera presencial. Sí, como escuchaste, es de manera presencial. Es de suma importancia que asistan, ya que ahí mismo se entregará la premiación a los ganadores de esta temporada. Repito, próximo sábado 20 de noviembre, 5 p.m., de manera presencial. Amén. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Nos gozamos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque solo en su presencia hay plenitud, hay saciedad, hay de sobra gozo. Recuerda, en el refrigerador de nuestro Padre hay abundancia de bendiciones, abundancia de pan, abundancia de misericordia, de amor, de abrazo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son alcanzados por la gracia de nuestro Dios? Estoy muy contento con Dios por la grande bendición de poder estar, poder verte, poderte saludar. Y yo te voy a invitar a que saludes al que está al lado tuyo, al que está atrás de ti. A lo mejor ni le conoces, aprovecha y pregúntale cómo te llamas. Dile qué guapo, qué guapa te viniste hoy. Es una grande bendición, es una grande celebración podernos ver, poder estar, poder convivir. Solo hay uno, Jesucristo. Es el que nos une, en Él somos uno. Amén.
Y pues bueno, me da gusto verles. Hace 8 días no pudimos estar, tuvimos algún compromiso en la ciudad de Monterrey. Dios nos permitió estar allá y oficiar una ceremonia, y de verdad que les extrañamos. Estuvimos, ya que estábamos en Monterrey, visitamos una iglesia que también nos ha edificado bastante, hemos aprendido mucho, pero como Mesón no hay otro. Como Mesón no hay otro. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos siguen desde esta transmisión en su casa. Dios me los bendiga, y es grato siempre saludarnos, regocijarnos. No sé si haya alguien que nos visite por primera vez en esta reunión. Levante su mano, quisiéramos conocerle. Iván, aquí está Iván, un fuerte aplauso a Dios por la vida de Iván. ¿Hay alguien más que venga por primera vez, que se esté reuniendo con nosotros? Levante su mano. ¿Alguien que nos visite por primera ocasión? ¿No? Lady, allá estás, levanta tu mano. Lady, su mami, José y la bebé. Un fuerte aplauso a Dios por su vida. Nos da mucho gusto que estén entre nosotros, con nosotros. Gracias. Y de verdad, siéntanse en casa. Es casa de Dios, casa de todos los hijos de Dios. Amén. En donde solo en su casa, dice el salmista, hay bendición y vida eterna. Amén. Amén. ¿Alguien tenía anhelo, deseo por estar en la casa de Dios? Yo sí. De verdad, yo tenía anhelo por estar nuevamente en la casa de Dios. Y no porque esto sea algo santo o que represente la espiritualidad de nuestra vida, sino es algo tan natural. Pero aquí venimos a consolidarnos todos juntamente, decía el salmista, en armonía. Bueno es habitar los hermanos juntamente en armonía. Amén. Y cada vez que tú vienes a la casa de Dios, a eso vienes, a una celebración. ¿Alguien está de fiesta esta mañana? ¿Alguien está de fiesta? Si tenemos a un Cristo vivo, constantemente estamos celebrando victoria sobre victoria. Amén. Solamente aquel que celebra a un Cristo muerto es una iglesia muerta que no tiene el gozo de Dios. Pero tú y yo tenemos el gozo de nuestra salvación. Por eso David, cuando se sentía en pecado y muerto en pecado, decía: pero no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tú. Aquel que no está gozoso es porque está en pecado. Ándale. Aquel que no está gozoso es porque está en pecado. Si tú estás libre, estás en bendición, dale un fuerte aplauso a Dios y dile a Dios: gracias, Dios, por tus grandes bendiciones. Amén. Y bueno, vamos a continuar. Estamos estudiando, acuérdate, desde el 31 de octubre estamos hablando acerca de esta celebración tan importante para la iglesia cristiana, que es la Reforma Protestante, encabezada por bastantes personas, pero en especial hablamos acerca de Martín Lutero, que es uno de los reformadores icónicos para esta celebración. Y hemos estudiado de las 5 solas, que de las 95 tesis que él clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg. El resumen de todo esto son las 5 solas. Ya hemos estudiado 2. ¿Alguien se acuerda cuáles son las solas que hemos estudiado? Primero fue sola, la primera, escritura, sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Ajá, ¿qué más? Que la palabra de Dios es la autoridad única de todo creyente, de la iglesia de Cristo. Iglesia que no esté fundada en la palabra, sino en filosofías, doctrinas y pensamientos humanos, no es la iglesia de Cristo. Amén. La palabra, tu Biblia, es la única autoridad que la iglesia debe tener. Nada que se te predique que no esté respaldado en la palabra no tiene valor para la iglesia de Cristo. Amén. La segunda, que ya me contaron por ahí unos que ya me quieren cambiar. Llegaron unos mensajitos: Samuel, si quieres quédate en Monterrey y sigue trayendo a tu hermana a compartir. Qué bueno que disfrutaron de un buen manjar de parte de Dios con la segunda sola que estudiamos, que fue solo o sola gratia, que quiere decir
solo por gracia somos salvos. Ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por la gracia de Dios, tú y yo somos salvos. Y vamos a ver una tercer sola, que es sola. Bueno, ojalá podamos ver las otras tres, no prometo nada, pero trataremos de ver y vamos a continuar con sola fide, que significa solo por fe. El justo solo por la fe vivirá. El justo por la fe es salvo, ¿verdad? Vivirá, habla de salvación. El que es justificado, el que tiene fe en Cristo y le reconoce como Dios, Señor y Salvador en su vida, este alcanza salvación. ¿Cuántos dicen amén? Sola fide, es solo por fe. Por ahí, si alguien no trae hojas, Anita, Dios bendiga a los servidores, amén. Por ahí te voy a ofrecer una hoja para que hagas tus anotaciones. No sé si por ahí también tengan lapiceros, parece que por ahí había lapiceros, ¿no? Si no, pues bueno, ahí conseguimos ahorita unos, pero por ahí Anita te va a regalar una hoja para que puedas hacer tus anotaciones. Y es importante que todos crezcamos en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con los hombres como Jesús lo hacía, amén. Así es que prepárate, te doy medio minuto para que nos preparemos. Amén. Sola fide. La tercera sola que vamos a estar explicando es sola fide o solo por la fe. ¿Qué significa sola fide? ¿Qué significa esta sola? ¿Qué quería transmitir Martín Lutero ante su protesta en la iglesia de sus tiempos? En aquel tiempo la iglesia católica, él tenía algo que protestar. Y él decía, yo he entendido que solo por la fe es que yo puedo vivir. Solo por la fe es que yo soy justificado. ¿Y qué significa? Significa que el creyente disfruta o debe estar disfrutando de la salvación. Es decir, el creyente recibe la salvación no por cumplir con una serie de pasos o pautas, sino por la fe en Dios y por la obra de Cristo. Amén. Jesús vino y murió para que tú y yo viviéramos y gozáramos una libertad. Pero hay ciertos esquemas, y en el tiempo de Martín Lutero, la iglesia en general había tomado una postura que solamente él decidía quién era salvo, y quien se quería considerar salvo tenía que cumplir ciertas demandas. Algo tan parecido con la realidad que estamos viviendo hoy. Incluso en muchas iglesias pareciera que la reforma no es algo que disfrutemos, sino que hay un sinfín de conceptos, de preceptos que hay que cubrir, que hay que cumplir para que tú puedas merecer la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Somos justificados por la fe. ¿La fe en qué? ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Mira, Hebreos capítulo 11 nos enseña, yo le llamo el cuadro de honor de la fe. Si tú lees Hebreos 11, te vas a encontrar un sinfín de héroes de la fe que están enmarcados. Y es bien interesante. Un día ponte a investigar de cada uno y pregúntate por qué están en el cuadro de la fe. Y aparentemente en nuestra perspectiva, y yo creo que en la perspectiva de la iglesia, a veces esa iglesia punzante y juzgona, muchos no calificaban para estar en el cuadro de honor de la fe. ¿Sí? Pero Hebreos 11 empieza relatando, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, es decir, nos está diciendo, te doy la definición de fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos bien hasta aquí? Quiere decir, la fe significa, es estar seguro de lo que esperamos y es estar convencido de lo que no vemos. Ahora, la pregunta es, porque muchos utilizamos este versículo para manipulación y obtener situaciones o cosas que nos conviene, cosas naturales. Y a veces decimos, hermano, usted declara en fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted declare, usted siga orando por su casa, por su carro, por su novia, por su todo. Dice Hebreos esto. No se refiere a eso. No se trata de una manipulación. Recuerda siempre esto, no hay fe tan grande que supere la voluntad de Dios. ¿Sí? No hay fe tan grande, tan intensa que supere la voluntad de Dios. Lo que se refería el escritor a los hebreos es fe, es estar seguro de lo que esperamos. Yo le pregunto a la iglesia de Cristo, ¿a quién espera? Jesucristo. ¿A quién espera la iglesia? La novia, ¿a quién está esperando? A Jesús, a su amado, al regreso, al encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Entonces fe es estar seguro que esperamos a Jesús. Fe es estar convencido que aunque no le vemos, nosotros le creemos y le esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que tiene esta fe para salvación, aquel que lo cree en su corazón y lo declara y lo confiesa y lo vive, es aquel que es digno de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No es una llave mágica para obtener cosas, es una declaración para entender que la iglesia de Cristo está tan arraigada y ligada a su amado, a Jesús, y que lo único que ve es a Jesús. Pero estamos tan viciados con cosas naturales, tan ligados a cosas naturales, que nos estamos peleando y desgastando nuestras rodillas por cosas, por una casa, por un mejor empleo, por un ascenso. Y ¿sabes qué? Cuando Cristo venga, eso se va a quedar aquí. Necesitamos fe para asegurar nuestra salvación, no para asegurar los recursos en este mundo natural y cochino y corrompido. Necesitamos los recursos del cielo para entender que un día nos encontraremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú lees todo el capítulo 11, te vas a encontrar que dice que muchos de lejos le vieron, aunque no le vieron en persona, pero creyeron en Él, y por eso están en el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la fe. ¿Sabes qué esperaban todos ellos? ¿Sabes por qué se mantenían? No porque estaban peleando por una casa, porque sabían que había una promesa y una profecía. Desde el proyecto del Edén había una profecía que el Hijo de Dios aplastaría la cabeza de la serpiente, y a partir de ahí toda mujer vivía con la esperanza de que de su vientre iba a salir ese Salvador, ese Mesías. Y todas las personas que habla Abraham, Noé, Abel, todas las personas que habla son personas que vivieron su vida creyendo que vendría Jesús. No lo vieron, ellos ya no lo conocieron, pero estaban seguros que Jesús venía a redimir al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que hoy en día la fe está tan manipulada. Pareciera que hoy se venden indulgencias como en la iglesia de hace 500 años, por la cual Martín Lutero protesta y clava esta tesis donde dice: solo por fe, no por obras, no por pagos, no por pactos. No hay que pactar nada. Ya fuimos sanados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de la cruz lo hizo todo. Di conmigo, el sacrificio lo hizo todo. No hay nada más que pagar. Aquí no hay de que pacta para que sea sano, pacta para que el milagro ocurra. No, señores. Jesús dijo: tetelestai, consumado. Por sus llagas fuimos. No dice por una cantidad de dinero, más fe.
es igual a milagro. Por eso yo te digo, necesitamos nuevamente reformadores de nuestra fe íntegra y genuina con Cristo. Porque hoy en día la iglesia se está corrompiendo, se está prostituyendo nuevamente. Necesitamos que tú y yo entendamos todo este principio de la reforma protestante, porque estamos viviendo tiempos decadentes en donde la fe se ha vuelto un comercio y la iglesia el mejor cliente. Y los deseos naturales humanos es la mejor estrategia para tener gente. Seguimos pagando indulgencias. Seguimos haciendo méritos para ganarnos la salvación, para ganarnos el favor de Dios. Seguimos lapidándonos y sacrificándonos, cuando la Biblia nos enseña que solo por fe obtenemos la grande bendición de Dios. Salvación viene de una palabra llamada sozo, y sozo significa toda clase de bendición. Salud, prosperidad también significa, aunque no de la manera en que se está vendiendo, pero significa salud, significa próspero. Por eso Dios hablaba desde Levítico, hablaba de que necesitaba a un pueblo que viviera en prosperidad. Y Él dijo, yo he puesto en ti el poder de hacer riquezas. Porque el plan de Dios no es que tú y yo vivamos en miseria. Y vivir en pobreza no significa sufrir por Cristo. Sácate eso de tu cabeza, ponte a trabajar. Dile al Espíritu Santo que habilite tus manos en todo tipo de arte. Él lo hace, lo hizo con hombres de la Biblia. La pobreza no te hace, no es para hacer méritos y ganarte la salvación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Si no, Dios no hubiese sacado al pueblo de la esclavitud y llevarlo en lugar de abundancia y de bendición. Hay mentalidades que creemos que por ser pobres, porque la bienaventuranza dice bienaventurados los pobres. Sí, pero dice pobres en espíritu, es decir, aquel que se siente miserable ante la presencia de un Dios tan grande. Aquel que se humilla delante de Dios todos los días y dobla sus rodillas y acepta su condición humana, que necesita urgentemente y diariamente de la bendición del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Sola fide, solo por fe. Solo por fe. Di conmigo, solo por fe. Soy salvo solo por fe. No tenemos que pagar nada. Ni tus ofrendas ni tus diezmos te hacen mayores méritos delante de Dios. Nosotros no ofrendamos ni diezmamos para ser bendecidos. Nosotros ofrendamos y diezmamos porque ya fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Aquí no es, hermano, si no diezmas vas a caer en maldición. No es cierto. No es cierto. Si tú ofrendas, si tú diezmas, es porque hay gratitud y reconoces lo que Jesús ha hecho en ti y quieres que la iglesia pueda seguir avanzando para que más, así como tú por gracia recibiste, alguien más por gracia damos para que sea alcanzado. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Es decir, no son las obras las que nos capacitan para llegar a la salvación, sino más bien es la obra redentora de Cristo la que hace lo que nosotros no podríamos nunca hacer. Jesús dijo, no más sacrificios. Para eso se presentó el Cordero. Una vez y por todas, dice la Biblia, se presentó como el Cordero sacrificial, para que en la cruz se cumpliese en él toda la ley. Y ya no por ley, sino por gracia y por fe, es que tú y yo somos salvos. Aquí no podemos hacer, ¿cómo se dice? Mandas, ¿verdad? No tenemos que irnos de rodillas a ningún lado. Aquí solo hay que creer. Y Martín Lutero empezaba a entender, él leía la carta a los romanos. Y él empezaba a tener una revelación de su salvación, que él había pagado bastante por querer y creer y asegurar su salvación. Y él entendía, y literalmente Martín Lutero, cuando lee Romanos, precisamente el capítulo 8, dice: yo cuando leí el capítulo 8 de Romanos, pareciera como si el cielo se me hubiese abierto de par en par la puerta, y entendí que yo tengo acceso directo sin tener que pagar nada por mi salvación.
Hermanos, y eso es lo que yo quiero compartirte. Jesucristo vino y murió por ti para que seamos salvos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. La idea original de Jesús no era que alguien se perdiera, sino que todos fuésemos salvos. Y por eso Él se presentó como esa ofrenda, para que ya no hubiera más pagos, para que ya no hubiera más manipulación, para que no hubiera más indulgencias que pagar, sino solamente creer que Él ya lo hizo todo y vivir y gozar una libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 1, versículo 17. Fíjate lo que dice. Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de las buenas noticias. El evangelio es toda buena noticia que tú traes. ¿Y cuál es la buena noticia que la iglesia puede dar? ¿Cuál es la buena noticia que la iglesia tiene que dar? La buena noticia que la iglesia tiene que dar es que hay salvación para aquel que cree solo por gracia y por fe. Sea cual sea la necesidad que una persona esté atravesando, la buena noticia es que en Él hay salvación. Si alguien está enfermo de muerte, la buena noticia, escucha esto, ni siquiera es su sanidad. La buena noticia es que si muere, hay un lugar asegurado eterno para él. Si alguien tiene algún problema económico, la buena noticia no es pacta con Dios para que se te solucione tu problema financiero, sino que la buena noticia es que las cosas temporales aquí se van a quedar, pero lo eterno es su salvación. Que nuestra buena noticia hoy en tiempo de pandemia no sea quien tiene ya las 2 dosis, sino quien ya sabe que si muere hoy mismo se va al cielo por solo gracia y por solo fe. Pareciera que hoy la buena noticia que tenemos, que generamos es: ¿y a ti qué vacuna te pusieron? La Pfizer, la CanSino. Y eso es como que nuestro evangelio ahora se ha cambiado. Nos hemos desenfocado del verdadero evangelio que la iglesia tiene que compartir en todo tiempo. Por eso decía Pablo a Timoteo: insta en todo tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veo como que está muy serio o voy demasiado acelerado, no sé. Si está alegre, sonríase así con el dedo así sobre su cubreboca. Dígame que está contento, que está alegre. Pero la bendición de Dios, la revelación de la palabra de Dios trae paz y salvación. Qué buena noticia estás dando en tu casa. Qué buena noticia estás dando con los tuyos. Qué buena noticia estás dando en tu trabajo. Qué buena noticia tenemos en nuestra boca. Es importante, porque si no estamos dando esta noticia del evangelio y de la salvación, la iglesia está muriendo. La iglesia está dejando de ser, gracias. La iglesia está dejando de ser y está en peligro como hace 500 años, cuando todos estos reformadores pugnaron para poder entender estos principios. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escucha, porque en el evangelio la justicia de Dios, es decir, el que tú y yo seamos justificados por medio de él, se revela solamente por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hechos capítulo 16 nos relata una historia cuando Pablo está en la cárcel. Lo aprisionan
y lo amarran con grilletes de los más fuertes que había, y lo introducieron hasta el fondo, hasta el calabozo más profundo. Escucha, esto es bien importante. Y dice la Biblia que los encadenaron, y cuando ellos estaban aprisionados y detrás de una celda, había una convicción en ellos, que a ellos no le importaba lo que estaba fuera de esa celda, sino que a ellos le importaba la revelación de Cristo en sus vidas. Y si ellos tenían que estar encarcelados por causa de Cristo, era motivo de gozo para ellos. Y en medio de la cárcel no se quejaban como tú y como yo, no renegaban, no preguntaban. ¿Sabes qué hacían? Adoraban a Dios y empezaron a cantar. Estaban en la noche oscura, fría, abandonados en la cárcel, y ellos empezaron: mi corazón entona la canción. Y escuchaba bonito, y se empezó a generar un ambiente de bendición en ese lugar. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y empezaron a cantar. Cuando escucharon, se botaron los seguros de lo que lo estaba aprisionando, y más empezaron a cantar. Yo imagino que todos los que estaban presos corrieron de sus celdas y empezaron: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Y ellos seguían: mi corazón entona la canción. ¿Alguien me puede acompañar? Cuán grande es Él, cuán grande. Y todos se asomaban a los, sigue cantando, todos se asomaban a los barrotes. Entona la canción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y empezaban se daban cuenta que sus rejas también, el seguro se había botado, y solo escuchaban a dos personas cantando en medio de una situación grande y difícil. Y cuando vieron que su celda se había abierto, me imagino que con mucho temor corrieron la reja y dieron su primer paso fuera de la celda. Y así, ¿y ahora qué hacemos? Y dice la Biblia que las celdas, los grilletes que ellos tenían, se soltaron. Y cuando el guardia que estaba cuidando esas prisiones se da cuenta y ve que las celdas están abiertas, las rejas están abiertas, saca su espada y se va a matar, porque él sabía que le iba a costar la vida el que le habían puesto a cuidar a todos ellos y que se habían escapado. Él dijo: de todas maneras me van a matar, mejor me mato yo. Agarra su espada y se la va a enterrar. Y de momento él escucha que le dice el apóstol: hey, tranquilo, no te mates, aquí estamos todos. Wow, qué escenario tan maravilloso. Y fíjate lo que ocurrió. Hechos capítulo 16, versículo 24, 25. Hechos 16. Dice: los metió en el calabozo de más adentro y les seguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué dice? Los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron, ¿qué dice? O sea, no solamente la cárcel, la prisión, la jaula, la celda de ellos se abrió, sino que tu adoración traerá libertad aún para las personas que te rodean. Tu adoración en medio de una circunstancia difícil, cuando crees en un Dios que salva y no crees en aquel que te va a ayudar, no caes en soborno para obtener cosas, sino solamente crees en que Dios es tu provisión, que Dios es tu sanador, que Jehová es tu defensor, que Jehová es tu todo, y que pones toda tu confianza en Él, y en medio de la circunstancia tú adoras. Las cárceles se abren, las tuyas y de las que están al lado. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué dice? Se
soltaron. ¡Wow! Por eso me encantan los momentos y los tiempos de adoración, porque se escuchan cómo las cadenas caen, cómo las cadenas son rotas, son quebradas por el poder de la adoración de una persona genuina. Dile al que está a tu lado, más te vale que seas tú. Dale un fuerte aplauso a Dios. No sea que si te quedas así, las cadenas no se rompan. Dáselo más fuerte, no sea que si lo das más fuerte, cadenas se botan en esta hora y la bendición de Dios crece y crece y crece más sobre tu vida. Versículo que sigue. Dice, despertando el carcelero, o sea que este cuate nada parecido con la realidad hoy en día, ¿eh? Nada más se escucha en el día con el silbato, pero para cobrar, ¿verdad? Escucha la moto, no sabes si es el del velador o el del Electra, tú como quiera te escondes. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué dice? Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían. Yo pregunto, ponle que ellos, los apóstoles, no huyeron, pero los otros, ¿por qué se quedaron? La cárcel estaba abierta. Eran malhechores, maleantes. Bueno, a lo mejor no todos. A lo mejor algunos cayeron inocentes como hoy en día, ¿verdad? Pero no se fueron. Tenían la libertad, pero tenían un ambiente de adoración en la cárcel. Que ellos tenían que decidir: o me quedo en este ambiente de adoración, o me regreso a seguir haciendo lo que hacía antes. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso a Dios. No se fueron, se quedaron a adorar, se quedaron hasta que ese cultazo en una cárcel se terminara. Y ahora el carcelero está con la espada aquí en la yugular. ¿En qué lado está la yugular? Se me olvidó. Está. Por ahí está. Y el carcelero se pone la espada. Ahí está. Dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. No se espante, pues todos estamos aquí. Le detuvo: tranquilo, no te cortes el pellejo. Aquí estamos todos. Aquí estamos. Nadie se fue. Nadie se fue. Permanecieron allí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, acuérdate que tenían sus teas, agarraban aceite y le prendían fuego y con eso se alumbraban. Él entonces, pidiendo luz, se apuró para llegar adentro y temblando, me imagino al carcelero así temblando, como cuando ves al de Electra, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Fíjate lo que dice: y sacándolos les dijo: señores. Los sacó de la cárcel y dijo: venga. Tenía tanto miedo de lo que ocurría en la cárcel que no quiso entrar. Prefirió que ellos salieran. Y dice: vénganse para afuera. Y se postró y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú qué le hubieras contestado? Pacta con Dios. Necesitas tomar un curso de 2 de 3 meses para conocer la visión del reino. Dijera mi papá: ¡yujú! Necesitas hacer primero, segundo, tercero, cuarto paso. ¿Qué le hubiera contestado la iglesia de hoy? Necesitas quitarte esos pantalones feos y venir vestido adecuadamente. ¿Qué hubiera dicho la iglesia? Disculpa, no puedes sentar, estás lleno de tatuajes. ¿Qué hubiera dicho la iglesia?
Martín Lutero estaba fastidiado de que había gente que realmente quería su salvación, pero tenía que pagar muy caro para conseguirla. Este soldado estaba acostumbrado a hacer algo. Había escuchado que había que pagar, que había que hacer, porque había un gran número de maestros que enseñaban, que eran los famosos fariseos, que si no hacías conforme a la ley, no podías ser salvo. Es más, tenías que ser judío. Si eras gentil, estabas perdido. El carcelero le pregunta: señores, ¿qué debo para ser salvo? Iglesia, yo les pregunto, ¿qué necesita alguien que no conoce a Cristo para ser salvo? ¿Qué necesita? Y no me digas hacer su oración de fe, por favor, que me vas a regresar a primaria, ¿no? Esas oraciones de fe no son efectivas. Te encamina a algo. Pero conozco a varios que hicieron su oración de fe y ahora están haciendo oración a la muerte. Iglesia, ¿qué tiene que hacer alguien para ser salvo? Solo creer, rendirse a Jesús, creer, y por gracia y por fe, no por obras, no por lo que hagas o dejes de hacer, sino creyendo a Dios. Y cuando tú eres salvo, escucha, automáticamente de ti saldrán las buenas obras en las cuales vas a caminar, que ya fueron preparadas. No es algo que yo deba hacer para gozar de una salvación. Es algo en que yo debo de creer para vivir en ella. ¿Cuántos dicen amén? Solo por fe, solo por gracia obtenemos nuestra salvación en Cristo Jesús. Versículo 31, esta es la respuesta. Ellos dijeron: es que lástima, Pachi, no naciste judío. Oh, el regalote te hubiera llegado hoy, pero eres romano. Híjoles, es que mira cómo vienes. La respuesta de ellos, la respuesta de la iglesia es: tan solo cree en el Señor Jesucristo. Y estaba de promoción el paquete en Buen Fin. Cree en el Señor Jesucristo y aprovecha el Buen Fin, porque serás salvo tú. Ahora, ojo con esta promesa. Les digo, ustedes no me dejan avanzar en el tema. Por su culpa solo vamos a ver una sola otra vez. Porque a veces, no, hermana, usted tenga fe. Su esposo va a llegar. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ojo, si tú eres salvo, en ti tiene que haber una regeneración por el Espíritu Santo. El que pecaba, no peca más. El que robaba, no roba más. El que odiaba, el que le gustaba andar en pleitos y en chismes, el que le gustaba hablar del hermano que se sienta a su lado y del pastor que tarda mucho, ya no lo hace. Ojo, hay una regeneración del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando los de tu casa ven que hay una regeneración en ti, que ahora hablas diferente, que ahora piensas diferente, que ahora actúas diferente, ellos anhelarán, así como el carcelero anheló lo que ellos tenían. Le dijo: así tú también tiene que haber un cambio. Tienes que vivir una vida de adoración, no solamente cantar, sino que tu vida sea una adoración a Dios. Y entonces los de tu casa automáticamente, vas a ver, van a ser salvos también. ¿Ya entendimos esto? Es que no se ande yendo por la tangente. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y no se enoje conmigo. Enójese con su Biblia, que ahí la tiene y no la había leído. Amén. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué contexto estaba viviendo Martín Lutero para poder clavar esta tesis de que sola fide, solo por fe?
Es decir, había una fuerte corriente de parte de la iglesia en aquel tiempo que para ir al cielo, solamente los lugares del cielo estaban reservados para todos los super espirituales de la fe. Que solo había un cierto grupo de personas, y esos eran todos los que componían su consejo papal o no sé cómo se llame. Solo ellos alcanzaban la salvación. Eso es lo que estaban viendo. Por eso Martín Lutero se va en protesta y dice: no puede ser. Romanos 8 me dice que yo alcanzo la salvación por la fe y por la gracia de Dios. Porque ellos entonces están interrumpiendo para que yo goce de una salvación. La espiritualidad del deber ser. Es decir, él había encontrado un sistema en el que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación. Y así no se podía. Había que pagar caras indulgencias. La espiritualidad de aquellos tiempos era demasiado elitista. Es decir, solo los grandes de la fe podían entonces ser salvos. Y los demás eran unos mundanales que no merecían la gracia y la salvación de Dios. ¿Hay alguien de aquí que no merezca la gracia de Dios? ¿Hay alguien de aquí que no merezca la salvación de Dios? La salvación de Dios es para aquel que cree. La idea de Jesús era, al morir, era que todos, dice, para que todos procedan a un arrepentimiento. Todos anhelemos un verdadero cambio. Todos anhelemos hacer la buena voluntad de Dios. Que aquel que por su propio afecto, dice, porque te ama, porque me ama, por su propio afecto nos hizo partícipes de su naturaleza divina, que es la gracia y el amor. ¿Cuántos dicen amén? Había un grande problema que Martín Lutero encontraba. Por eso él dice: es que yo no hago para ser, sino yo hago porque soy salvo. Yo no hago para ser salvo. Acuérdate lo que leíamos al principio, que la justicia de Dios y la revelación del evangelio viene por fe y para fe. Amén. Por fe y para fe. Yo no hago para ser salvo, yo hago porque soy salvo. Esto cambia mucho el sentido de tu vida de cristiano en la iglesia. No podemos vivir un activismo religioso creyendo que son méritos para gozar de una salvación. No, porque ya no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquel que es salvo sí se dedica a hacer las buenas obras. Yo no hago obras para ser salvo, pero si yo soy salvo, hago buenas obras. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Yo no hago buenas obras para ser salvo, porque soy salvo, hago buenas obras. No se trata de que soy salvo y hay una corriente muy fuerte, salvo siempre salvo, y que ya yo puedo dedicarme a hacer lo que yo quiera, vivir en pecado como quiera. Yo soy salvo. No, Señor, aquel que es salvo camina en las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Las obras son una consecuencia de la fe y no un examen para acceder a la fe. Las obras son una consecuencia de la fe, no un examen para poder tener acceso a la fe. La fe y la gracia ponen a las personas en igualdad de condiciones. Aquí no hay quien merece más la salvación. Ellos decían: solo los que participamos de un servicio en la iglesia merecemos la salvación. Ustedes no. Ustedes tienen que pagar indulgencias para ser salvos. Ellos se creían que por ministrar, ellos eran los únicos que alcanzaban la salvación. Escucha esto. Y decía: ustedes quieren ser salvos, tienen que pagar indulgencias. Habían visto que su bolsillo crecía sobornando y comercializando la fe de la gente. Hoy en día vemos tantas cosas, tantos clichés en las iglesias, tantos
usos manipulados de la palabra para sacar dinero. Tal vez ya no le decimos tienes que pagar esto para ser salvo, pero han encontrado en la iglesia otras formas de exprimir a la novia de Cristo para obtener sus propias ganancias deshonestas. El Señor nos libre. ¿Cuántos dicen amén? La gracia y la fe nos posicionan en el mismo lugar delante de Dios. Por eso cuando la mujer adúltera llega delante de Jesús y aquellas personas con sus piedras en la mano dijeron, mira Jesús, ahora sí, la encontramos en pleno acto de adulterio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dice la ley? Jesús escribía sobre la tierra. Ellos estaban diciendo, ella no merece la gracia, ella merece la ley, merece ser muerta a pedradas. Y Jesús escribía, ellos afilando su piedrita. Solamente dijo esta frase, aquel que esté libre de pecado, es decir, aquel que se crea más santo que ella, arroje su primer piedra. No le dijo ella, mira, te voy a echar la mano, pero ¿cuánto traes? Échalo aquí, que nadie vea. O así como que nos saludamos y ahí me avientas algo. Ahora una ofrenda pentecostal le llaman ahora, ¿no? No tenemos que hacer nada. Le dijo, dice la Biblia que cuando hizo esa pregunta, uno por uno de los más chamacos a los más viejos se fueron esfumando con todo y piedra. Jesús la agarra y le dice, hija, ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Le dijo, eres salva, goza tu salvación, no pecando. Nada más. No había que ir a pagar a nada para que ella alcanzara la salvación. Solamente reconocer. Cuando está el fariseo y aquel publicano entran a la iglesia y el publicano se arrodilla delante de Dios, sabía su condición, pobre en espíritu, sabe su condición, y el publicano, el fariseo estaba de pie y decía, Señor, yo no tengo por qué estar haciendo lo que hace él, yo por eso doy mis ofrendas, mis limosnas, yo por eso hago mis ayunos, hago mis oraciones, yo no necesito de estar haciendo. Y el pobre publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí. Estaba diciendo, necesito de ti, vengo a humillarme delante de ti. Ciertamente a lo mejor yo no estoy dando limosna ni estoy ofreciendo otra cosa, pero hago algo. Creo que solamente tú puedes darme la salvación. Hermano, necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Deja de andar comprando tu salvación con cosas, haciendo méritos, haciendo ayunos prolongados. Así no vas a ser salvo. Haciendo horas de oración, y no me lo tomes a mal, pero eso no te hace salvo. Llevándole 1 kilo de carne al pastor, eso no te hace salvo. Ayudando al necesitado, eso no te hace salvo. Son cosas que vienen en la Biblia, pero no te hacen salvo. Sino mantener tu fe en Cristo, serle fiel a Él. Y como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Tú eres salva, no te condeno. ¿Cuántos dicen amén? Solo por fe. Tercer sola fide, solo por fe. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Gracias, Dios, por este maravilloso tiempo de tu palabra, por la grande bendición que tenemos de poderla compartir y de poderla oír, de podernos congregar, Señor, en un lugar de celebración. Y estamos, Señor, contentos porque sé que el Espíritu Santo y la palabra, Señor, llegarán hasta lo más profundo de nuestro ser y traerá revelación, Señor, acerca de la justicia, de la fe y de la gracia en nuestras vidas, Señor, para testimonio de que tú eres real y no eres un Dios de apariencia. Señor, ayúdanos a no llevar un cristianismo de puras apariencias, sino un cristianismo real, porque tú eres un Dios real.
Ayúdanos, Señor, a ocuparnos, como dice tu palabra. Ocúpate de tu salvación. Ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a esos lugares y dar la buena noticia, llevar el evangelio, que es la salvación del cielo. El reino de los cielos se ha acercado para salvación a aquellos que creen en su nombre, Dios. Permítenos llevar una vida íntegra, santa, disfrutando de tus grandes bendiciones delante de ti, Señor, para que otros, cuando la imagen de Cristo sea revelada en nosotros, Señor, pueda también impactar como una luz, como cara a cara, Señor, a través de lo que haces en nuestra vida, Señor. Ellos puedan ver y tener la revelación de la persona de Cristo. Señor, si estamos aquí para entretenernos o para conseguir un favor tuyo, quiebra todo esquema y haznos venir con la actitud y la mentalidad correcta delante de ti. Estamos aquí porque gozamos de la salvación de aquel en quien hemos creído, a quien seguimos. La salvación aquel en el cual, aún viéndolo de lejos, creemos que vendrá, nos levantará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Haz tus anotaciones, dale un repaso en tu casa. Si hay algo que no cuadró, vuelve a ver la transmisión en tu casa. Y cualquier duda, estamos con la dirección de Dios, del Espíritu Santo y de la palabra, poder dar siempre verdades y no opiniones. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Compártanlo, compartan con alguien. Dejo el lugar a mi hermana Liz. Dios les bendiga mucho. Un abrazo para todos. Ya casi nos vamos. Vamos a, antes de retirarnos, a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Quiero pedirle a Abby que me ayude, por favor, a orar por las ofrendas y por los diezmos. Dios les bendiga. En esta tarde vamos a tomar nuestras ofrendas y vamos a orar por ellas. Señor, te damos gracias. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque has bendecido a nuestra familia. Nos has dado para sustentar a nuestras familias. Has visto por nuestras necesidades y te damos gracias porque tú nos has bendecido en esta semana. Y hoy ponemos nuestras ofrendas, Señor,